Hola, bienvenidos a Forindo Explora. Hoy voy a llevar la motocicleta, la BMW G310 GS, a su primer servicio de los 1000 kilómetros. Si bien no los ha cumplido, al menos ya tengo un año con ella y por degradación de los mismos líquidos es necesario realizarlo. No omito mencionarles que la grabación ya la voy realizando a través del micrófono que pude ya instalar en el casco, por eso quizás escuchen algunos vicios de sonido, pero es mi primera vez, espero me comprendan en esta circunstancia. Ha sido una experiencia muy gratificante, pero también asombrosamente difícil, porque no es fácil realizar este tipo de grabaciones, pero intención es llevárselas de primera mano. Y disculpen lo amplio del video, pero fue un trayecto casi de 2 horas y lo único que pude realizar es, pues a grandes rasgos, qué es lo que iba yo pensando en este momento. No se escucha de igual manera la misma voz, pero tiene la intención pues de narrarles en primera persona qué es lo que iba yo pensando en este momento. Quedo de ustedes en el uso de la palabra y espero que les agrade. No sé si es por lo mismo de la pandemia, pero costó mucho trabajo poder contactarse con ellos. Y bueno, al final se pudo uno contactar a través de WhatsApp, que es el medio por el cual ahorita están como comunicándose con uno. Y de esa forma pudimos contactarlos. Y bueno, ya hice la cita para el día de hoy. Me dijeron que nada más tenía 10 minutos máximo de tolerancia. De aquí me tardo como unas 2 horas aproximadamente. Espero que el tráfico no esté muy cargado, porque si está muy cargado pues va a estar muy complicado. Y bueno, ya es tarde. Sin embargo, por los tiempos pues ya no lo pude hacer. En fin, pues aquí anda la BMW G310 GS. De momento anda respondiendo bien. Está nueva, pues prácticamente está nueva. Realmente casi no la he usado. Pero bueno, dentro de lo que cabe se desempeña bien. Ahí andamos al paso. También no la voy a exigir mucho. Ahora sí que solamente lo necesario para poder hacer rebases y bueno, darle su respectivo asentamiento. Miren, la gasolina ya había bajado y volvió a subir. Lástima. Ojalá poco a poco nos vayamos nivelando en esta situación económica. Yo espero que poco a poco nosotros vayamos intentando pues mejorar las condiciones socioeconómicas de un país que le hace mucha falta. Sobre todo un país que tiene una gran historia, no tan solo cultural, que es un pueblo multicultural, pero independientemente de ser un pueblo multicultural, es un pueblo muy rico. Y en a lo mejor tantos años de saqueo económico, eso es lo que nos ha perjudicado. Se requiere al menos tener una conciencia económico-social, histórica, que no nos dé amnesia histórica, pero luego las condiciones socioeconómicas pues no son las más idóneas. Y eso hace que tengamos de alguna forma ciertos problemas que pues nos perjudican. Y quizás tenga que ver precisamente con la falta de conciencia histórica, de que repetimos y repetimos nuestra historia.
dos movimientos armados, el movimiento de independencia y la revolución social. Muchos muertos, muchos asesinatos, muchos desaparecidos a lo largo de nuestra historia, de nuestro México, y no cambiamos y no nos transformamos. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? ¿A qué se debe? Realmente somos un pueblo muy ignorante, realmente somos un pueblo que no tenemos conciencia y conocimientos. Fíjense que configuré mis manos libres y parece que no funcionan. Tengo problemas de comunicación y es un problema ahorita estar separando. Si me paro no llego. Esperemos que todo salga en orden. Pues miren, ahorita voy a entrar a una autopista, una autovía que le llaman. Vamos a ver qué tal nos responde. Yo creo que no debe haber ningún problema. Normalmente ahorita voy a cerca de 62 kilómetros por hora, voy lento. Vuelvo a repetir, el motor lo siento un poquito duro, como que no está... pues me imagino que tiene que ver con el asentamiento, no lo he usado. Y ese es un problema porque pues la moto no agarra su paso. Y bueno, también pues déjenme comentarles que frente al aire ahorita que está, tanto el parabrisas como el deflector bastante bien, no me molesta el aire. Lo que sí es que no me da, lo siento muy sonsa. Muy soncita, como que no, lenta. A lo mejor la estoy revolucionando mal, pero puede ser el cambio de aceite. Ahorita vamos a ver. O el aire, está muy fuerte el aire. Bueno, no tanto como otros lugares, que este compañero, que también youtuber, que sube sus videos, que viajó por todo Pakistán, Alemania, Irán, Irak. Excelente, excelentes videos. Y pues se enfrentó también a vientos fuertes. Y bueno, hablamos de la misma BMW G310 GS. Entonces pues es una cuestión de enfoques también. Hay que ver, miren, por ejemplo, esta chiquita bien cargadita. Bueno, no tanto, pero ahí anda, ahí va, al paso. Vámonos entrando a la autopista. Esta autopista se llama Peñón Texcoco. Esa es la que vamos a entrar ahorita. Es una autopista peligrosa, tiene muchos vados. Hace muchos años en esta misma autopista tuve un accidente fuerte con un auto. Mi hijo estaba chiquito y fue en la madrugada, fue como eso de las 5:30 de la mañana. Y bueno, todo salió bien, digo, no pasó nada más del daño que se le hizo al carro, pero es una autopista peligrosa por muchas razones, porque por los vados, en tiempo de lluvia se inunda mucho. Si alguna vez llegan a transitar por aquí, con mucho cuidado. Ha habido muchos accidentes. Fíjense que ese accidente estuvo muy triste, muy feo, porque pues yo tuve el accidente, fue un carro que estaba parado. Él decía que tenía las direccionales prendidas, la verdad es que no estaba prendidas sus direccionales.
Pero bueno, era de entenderse porque el carro estaba completamente atravesado sobre la carretera. Yo no lo vi, para serles franco, no lo vi. Y en el momento de del percance, pues no hubo forma pues de poder librar esa situación. Déjenme pagar tantito, ahorita ya continuamos. El vehículo estaba parado, no había forma de que yo lo pudiera ver, y no crean que iba yo a altas velocidades, iba normalmente yo como a 110, y no vi, o sea, nada más vi un bulto a lo lejos. Ese bulto que vi cuando lo quise intentar pues tratar de evadir, ya no pude. Lo único que hice, fíjense que el instinto lo que te indica es frenar, inmediatamente frenar, y fue lo primero que hice. Y lógicamente que el carro lo llevé hacia mi lado, porque hagan de cuenta que el choque fue sobre la alta, y iba yo rebasando, por cierto. Y lo primero que hice fue, como estaba de ese lado, en medio, justo ahí en medio, de este lado, lo que hice fue frenar, hacer el vehículo hacia mi lado para que el golpe lo recibiera yo, y mi esposa, como iba del lado derecho, pues no le afectara tanto. Y en efecto así fue. Pegué al carro, el carro giró, se fue del otro lado, hacia atrás, hacia el lado izquierdo, hacia la lateral izquierda, y yo me fui hacia el lado derecho, todo lo que es el fondo hacia la derecha. Y ya después de que me fui hasta el fondo, que por suerte ya no veía otro carro, ya no venía nada, eso fue una suerte también muy, muy importante. Después de eso, pues ya cada quien, digamos que quedó libre o despejada la carretera, y cada quien estábamos a los extremos, uno a la izquierda y yo a la derecha. Como quiera, ya una vez que nosotros hicimos el cambio, bueno, ya llamé al seguro y todo eso, ya saben, inmediatamente llegó la Policía Federal en ese momento, empezó a despejar. Y ya que iba despejando, pues siempre, que es algo que no les recomiendo, la gente se empezó a esperar, a parar, pues para ver el accidente. Y me acuerdo perfectamente bien, porque un carro, yo estaba ya desde el lado derecho, y un carro se detuvo, pero se detuvo bruscamente, y nada más para ver. No había nada que lo obstaculizara. Y en ese momento, cuando se para, una camioneta pick-up que venía atrás
frena y como son camionetas muy altas, así como frenó, se derrapó y que se llega a volcar. Dio varias vueltas. Me dio mucha tristeza porque incluso el señor también iba con su hijo. Y de verdad te pones a pensar, dices, ¿qué necesidad de que pasen todo ese tipo de accidentes? Sí, es muy triste, muy lamentable que pasen esos accidentes. Y bueno, en la medida de lo posible, pues uno debe de evitarlos. Pero, pues, no sé si llamarle destino, porque simple y llanamente te tocaba tener un accidente, negligencia o descuido. Pero bueno, yo pienso que al final también depende de uno. Ya todo lo demás son accidentes. En la medida de lo posible, mientras nosotros tengamos la capacidad de poder pues cuidarnos, hay que hacerlo en la medida de lo posible. Yo he tenido 3 accidentes a lo largo de mi vida, todos en carro, ninguno en moto, y espero que nunca sea en moto. Está fuerte el aire, me avienta hacia la derecha, muy fuerte. Ya por aquí estaba libre. Miren, ¿se acuerdan ustedes de la situación que teníamos nosotros aquí en México con respecto al aeropuerto internacional que se estaba construyendo y que había un gran desvío de fondos pues del erario público, y que ahora que llegó el presidente López Obrador se tuvo que erradicar? Bueno, pues está todo esto, toda esta zona corresponde a ese aeropuerto. Si ustedes lo observan, es una extensión muy grande. Esta zona es muy pantanosa. Recuerden ustedes que todavía esto perteneció al lago de Texcoco, y de alguna forma yo pienso que también hubiera sido un gasto innecesario todo esto. Pero bueno, las empresas se caracterizan por hacer este tipo de inversiones. ¿Quién sabe? Digo, yo desconozco lo que es una ingeniería civil. Considero que se debe de encauzar también los recursos para el bienestar del pueblo, en este caso mexicano, porque estamos mal de estas condiciones socioeconómicas. Bueno, pues ahí vamos, miren, esta es la carretera Peñón-Texcoco, mucho viento, mucho aire, muchos vados, vamos brincando como chapulines, no se nota mucho, pero vamos brincando. Pues miren, voy en sexta a 93 kilómetros por hora. No le doy más porque estoy rebasando los 5.000, 6.000 kilómetros, voy llegando. Yo espero que todo esto sea asentamiento, y también espero que ahorita que le cambien el aceite ya tenga un mejor desempeño. Me decían en la agencia, también se va a cambiar el aceite por degradación. Pues miren al payasito echándole ganas. Vientos huracanados. Me cuesta trabajo poner los pies aquí con esta. Cada que tengo que bajar los pies,
me da la sensación de que no voy a alcanzar el piso. Estos gorditos, qué peligrosos son. Hace un tiempo un amigo se cayó de la moto, una motito que también tenía. Precisamente por esos gorditos, porque me dice que iba a subirse hacia el otro lado y justo ahí que se le resbala y que se le va de lado la moto. Pues miren, el GPS aquí lo traigo, si ustedes lo observan. Nada más que, ¿qué creen? Que tengo un problema porque pues a la hora de estar buscando la información no la encontré para navegar. Y bueno, hasta cierto punto pues es un problema. Digo, que traigas un GPS y que no lo puedas navegar, pues sí es un problema. Lo importante es que lo puedes también trabajar con ¿cómo se llaman? Mire, yo le puse BMW aquí es donde me tiene que dar. Bueno, puse aquí en ciudad no es ese, no es BMW Guapa. Y mire, no me da. Aquí me debería dar. Y bueno, ni hablar. Y la verdad no sé ni cómo ponerlo. Voy a tener que investigarle más porque no. Pues hoy el día está muy nublado, espero que no vaya a llover. La verdad es que no vengo preparado. No he comprado ropa para lluvia. Y tengo que ver porque traigo nada más una como... ¿cómo le llaman? Bueno, no he comprado ropa para lluvia. Tengo una como capa de estas amarillas. La traigo allá atrás. Digo, algo me ha de apoyar, pero necesito comprarlo. Mi equipo para el agua, porque ojalá no llueva. Bueno, y también ojalá me entreguen hoy mi moto, porque quién sabe cuándo me la vayan a entregar. Oigan, es subida, no se nota aquí, pero es una subidita. Pero escuchen el motor, se escucha muy forzado. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor, digo, lo aceleré de más. Voy en tercera, segunda, tercera, cuarta, con tal de no forzar tanto el motor. Fíjense que cada que uno sale en la moto, bueno, sobre todo yo que no soy muy asiduo, que me encanta
Me encanta salir, poco a poco espero ir tomando ciertas rutas para poder disfrutarla más. Pero en cierto momento, cada que sales, siempre sales con muchos miedos. Sales con tensión, te preocupan muchas cosas. Ya después vas tomando el camino y dices, bueno, se me olvida el nombre de este muchacho, youtuber, que Asaf, no me acuerdo qué es, Yaf, algo. Voy a recordar bien el nombre. Se lo voy a escribir ahí en el cuadro. Cada que sale, hace su respectiva oración. Y a mí se me hace muy interesante porque al final, pues cada quien se encomienda a su fe. Y siempre sales con la esperanza de regresar a tu casa sano y salvo. Ya después los miedos se van quitando un poquito, sobre todo porque dices, bueno, no tiene caso vivir la vida también con tantos miedos. Porque ya no vives, o sea, también si vives con tantos miedos, pues también corres muchos riesgos en la vida. Entonces, la vida es un equilibrio. Yo pienso que en función de eso es como uno debe de irla tratando de equilibrarla lo más que se pueda. Todos los excesos son hasta cierto punto incorrectos porque te desestabilizan en tu vida personal y en tu vida familiar, social, etcétera. No es fácil encontrar un equilibrio, tampoco es fácil aprender a vivir con ella. Sin embargo, para bienestar siempre se debe de buscar. Pasa lo mismo cuando manejas, cuando sales, cuando convives, cuando comes, todo es un equilibrio. Todos los excesos hacen daño, eso es indudable. Entonces, yo creo que la sociedad actualmente tenemos ese problema de vivir en los excesos y no nos está ayudando a mejorar. Ni a ser mejores, y tenemos que buscar ser mejores personas, porque miren ustedes, entre más seamos, más debemos de aprender a convivir. Somos como los puercos espín, la fábula de los cuerpos espín. Se los voy a leer. Esta fábula es bonita precisamente porque a pesar de las espinas, nos tenemos que dar calor, tenemos que aprender a vivir en sociedad. Y entre más seamos, más reglas se requieren para poder convivir. Y si no lo hacemos, vamos a perecer como sociedad. Tenemos que aprender a convivir y a coexistir y a tratar de ser una sociedad mucho mejor. Lo merecemos porque somos una gran cultura, como toda la cultura latinoamericana, como todos los hispanohablantes, y yo incluso diría como todo el mundo. No podemos nosotros vivir siempre con miedos. Debemos volver a vivir de nuevo dentro de un marco social cada día más equitativo. Todos tenemos decisiones que en la vida nos han perjudicado, algunas buenas, otras malas, pero de alguna forma las hemos vivido y padecido. Todos nos justificamos o todos justificamos nuestras acciones, y yo creo que muchas acciones inclusive en la vida
son válidas. Pero a la medida de lo posible debemos aprender a coexistir en una sociedad más libre, más humana, donde no nos hagamos tanto daño entre nosotros. No está bien. Todos tenemos un rol en la vida y yo pienso que debemos aprender a respetar ese rol. Debemos aprender a desempeñarnos conforme se van dando las condiciones. Bueno, déjenme decirles también algo muy importante. En Instinto Biker me instalaron la alarma. Es mi primer servicio con la BMW. No sé, la verdad, si me vayan a quitar la garantía. Me estoy arriesgando. Instinto Biker me dijo que no había problema, que si yo necesitaba quitarla, que ellos pues llegaban y lo hacían. Pero ya no lo quise hacer, porque es estar manipulando a cada rato la moto, y yo creo que pues es parte de la seguridad que uno busca al tener tu vehículo. Y pues espero que no me quiten la garantía, sería muy lamentable. Digo, al final pues uno lo hace precisamente por eso, porque pues estás cuidando tu garantía, estás cuidando, mejor dicho, tu inversión, ¿no? Bueno, sí, es una inversión, y es una inversión de muchos años, y de alguna forma pues implica pues un gran gasto. Sin embargo, cuando uno lo hace, pues lo haces pues consciente de las situaciones. Igual también, por ejemplo, pensaba ya no llevar la BMW, o sea, la agencia, pero por ejemplo también Charlie en cierto momento comentaba la situación de la ¿cómo se llama? De las condiciones decía, bueno, yo no le meto mano a mi moto, y si no le meto mano a mi moto, entonces también pues no le sé. Y bueno, él luego se encuentra con muchos mecánicos en el transcurso del camino, y bueno, estos mecánicos pues de alguna forma le han apoyado, le han ayudado, y como él dice, bien o mal siempre ha salido de los problemas que ha tenido. Y yo aquí, la verdad, y bueno, sé que él está aquí en México, ¿no? Y sé que pues confía él mucho en sus... Bueno, yo creo que en esas circunstancias y en esos momentos no le queda más que confiar. Precisamente porque ya los tiempos o los momentos o los espacios no dan para más. Digo, en una circunstancia determinada pues tienes que hacer lo que tienes que hacer y se acabó, ¿no? Si sale bien, si no sale pues ya ni modo, pero lo tienes que vivir. El caso es que yo aquí, por ejemplo, dije, ¿lo llevo o no lo llevo? Y dije, bueno, al final es una empresa y tienen que cumplir con todos los servicios que sea necesario hacer, así que mejor decidí traerla. Y dije, y si incumplen, si las cosas no están como debe de ser, pues se les va a exigir que hagan lo que tengan que hacer. No sé ustedes qué piensen, pero yo creo que todas las empresas deben de cumplir lo que prometen, y habría que hacer lo necesario con tal de que lo trabajen, ¿no? Porque si no lo hacemos así, pues nunca vamos a aprender a exigir nuestros derechos.
Fíjense que estaba yo viendo las recomendaciones que hace el canal de Chicho, me parece Chicho, ya ni me acuerdo cómo se llama, tanto que lo veo. Y él recomienda en este lado de siempre, de cada que tú aceleres, bajas y frenas. Funciona y funciona muy bien. La verdad es que como me hubiera gustado estar en España para recibir cursos de él. Para ir a un curso completo con él. Es un canal excelente, da muchas recomendaciones de seguridad, sobre todo al tratar de manejar una moto. Y fíjese que sí es bueno tomar conciencia de eso, porque muchas veces pues uno cree saber ciertas cosas y la verdad es que no, uno las va aprendiendo. Y qué mejor que aprenderlas bien. Todo es un arte, manejar es un arte, o conducir. Yo digo que hay una diferencia entre conducir y manejar. Definitivamente manejar creo que es la palabra más completa. Conducir, puedes dirigir un auto, un automotor, un móvil pues, pero ser un chofer, un piloto, requiere más arte, requiere más ciencia, más técnica. Y eso es lo que en este canal te enseñan. Muchas gracias por estas lecciones. La verdad es que YouTube es maravilloso en ese sentido. Ya el que no quiere aprender, no aprende porque no quiere, ¿eh? Maestros, tenemos infinidad de maestros y muy buenos maestros. La dejo aquí o hasta allá. Ahí está bien. Hola, buen día. Sí. ¿Qué? ¿Te la puedo dejar así? Sí. Voy a bajar te doy el manual porque lo van a sellar, ¿verdad?
Mi herramienta te la dejo, la bajo. La puede dejar, no pasa nada. ¿No? Ok. ¿Cuándo la adquirí? Fue hace un año casi, en febrero. No da recorrido, ¿verdad? Pues no, ahorita casi no, porque por lo de la pandemia casi no he salido. Han pasado una que otra vueltecitas y es locales, pero no, casi no. ¿Por qué? Es que tiene muy poquito kilometraje para el asentamiento del motor. Sí, Entonces, no sé qué tan recomendable sea hacerle el servicio si no está asentado el 100%. ujú, Ya que le pidan que se lo 100. sí. Pero ¿qué crees que me dijeron que también por la degradación? Bueno, yo recomendaría que sí se lo hicieran. Yo se lo hago, pero no se lo libero. ¿No qué? No se la libero la respuesta. Ah, ok, sí, no. No, déjala ahorita, sí, que poco a poquito. La recibo, nada más que la entrega se la estaré haciendo el día lunes en la tarde, no tarda. Ay, lo que te iba a comentar, no puedes hoy. Ah, es que el miento que digo que sí, como tengo un poco de personal por el tema de la pandemia, no tengo los servicios como al día, entonces pasar. Ok.